están escuchando de Colombia y para ustedes que están aquí les voy a recordar qué fue lo que pasó, ¿no? México estuvo bajo el dominio del gobierno español 300 años. ¿Cierto o falso? 300 años, ¿verdad? Hasta que un día tengo los nombres aquí, Miguel Hidalgo y Costilla, tiene un nombre bien largo. Juan Aldama dice, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez estaban conspirando contra el gobierno español porque estaban cansados, habían problemas económicos, habían problemas sociales, estaban cansados de esto y ellos conspiraron aquí en Querétaro, y cuando ellos se dieron cuenta que habían sido descubiertos, entonces ahí fue cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblo de Dolores, a medianoche más o menos a eso de las 11 salió, toca la campana e inicia un grito que le llama el grito de Dolores y ahí inicia la guerra de la independencia, ¿verdad que sí? Esto fue el 16 de septiembre de 1810 y esta guerra tardó alrededor de 11 años hasta que el 27 de septiembre de 1821 finalmente México es libre del dominio del gobierno español. ¿Qué tal me salió la historia? Esto va para migración para ver si con esto ya no me toca pasar más pruebas y me dan la nacionalidad. Entonces, México es un país libre, México es una república independiente. Ahora, si bien es cierto que vivimos en un país libre, ¿verdad? Quiero decirte que el hombre que no conoce a Dios realmente no ha experimentado la verdadera libertad. Hay sobre muchos, ¿verdad?, de los que me están viendo de otros países y en este país, sobre muchos de nosotros quizás yugos de esclavitud. Y el hombre, mientras no conoce a Dios, es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Mientras el hombre y la mujer no conozcan a Jesús, seguirán siendo esclavos. Estarán siendo gobernados por el dominio del enemigo. Esa es la realidad. Pero hay una buena noticia y es que así como más que el cura Hidalgo, ¿verdad? Jesús dio su vida y es el héroe que fue a la cruz del Calvario para darnos vida. La verdadera libertad está en Jesús. La verdadera libertad está en Cristo. Y quizás mucho, esto se escucha más en los jóvenes, ¿verdad? Que dicen, no es que a mí, yo no, como que sí me han hablado de Cristo y eso, pero no quisiera ir porque yo siento que voy a dejar de hacer esto y de hacer lo otro. Y pareciese que entrar a tener una relación con Cristo fuera una relación como de no voy a poder hacer, o sea, como de esclavitud, cuando es al contrario. Seremos verdaderamente libres cuando conocemos a Cristo. Así que es una mentira que el enemigo le susurra a muchas personas. No, es que a mí me gustan los traguitos y a mí me gusta hacer esto y a mí me gusta hacer lo otro. Y si voy allá, no, pues ya, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero en realidad en Cristo seremos libres. En Cristo seremos libres. Este mes estamos hablando de una serie acerca de adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Y bueno, solo cuando eres libres en Jesús, realmente puedes darle una adoración. Puedes vivir una vida en adoración cuando eres libre. La adoración brota de un corazón que se siente libre, un corazón que no está atado, que no es esclavo. Y quiero que me acompañes en tu Biblia o acá en la pantalla, en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Yo escogí esta versión, nueva versión internacional, pero en la pantalla va a estar en la Reina Valera. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Voy a leerlo nuevamente. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Para poner un poquito de contexto en este versículo, esta es una carta que Pablo está escribiendo a los Gálatas. Y Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, en resumen, ustedes son salvos por medio de la fe.
Ustedes son salvos por medio de la fe, no por la ley. Había un problema en la iglesia y era que el evangelio, ustedes saben que se extendió a los gentiles, ¿no? Y los gentiles no tenían la costumbre que tenían los judíos de la circuncisión. Usted sabe qué es la circuncisión, ¿verdad? Si no sabe, cuando llega a casa le puede preguntar a su mamá y ella le explica mejor. Entonces, en el versículo, Pablo no está diciendo o no tenía objeción contra la circuncisión porque él mismo era judío y él se había circuncidado, sino que habían unos líderes que estaban poniendo como requisito para ser salvos que se circuncidaran. Es decir, si tú eres gentil y quieres ser cristiano, tienes que circuncidarte, si no, no puedes ser salvo. Y eso era una mentira, no hay nada más mentira que eso, porque nosotros somos salvos por medio de la fe, no por medio de obras. Y esto parece, no, pero hay muchas religiones que, ¿no? Usted puede ver en la época de, esta vez no lo hicieron porque estábamos en pandemia, pero que se van caminando y de rodillas, lacerándose, porque creen que con eso van a ganar la salvación. Y en realidad, nuestras obras son una consecuencia de que ya somos salvos. Y porque somos salvos, entonces hacemos buenas obras. Entonces, este es el contexto del versículo. Pablo les está diciendo, cuando él está diciendo, no se sometan a ese yugo de esclavitudes, no vuelvan a pensar que la salvación la van a tener por la ley. Usted sabe que Dios entregó mandamientos, pero hubo un grupo de religiosos que puso unas reglas que, bueno, ni ellos mismos dice en el Nuevo Testamento. Los fariseos querían poner una carga a los que estaban enseñando que ni ellos mismos podían cumplir. Entonces Pablo les está diciendo, no vuelvan a ser esclavos de la ley. Ustedes son libres, ustedes son salvos por medio de la fe. Así que vamos a aplicar un poco este versículo a nuestras vidas. Y la primera parte, lo que nos está diciendo es: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Jesús nos ha dado la verdadera libertad. Jesús nos ha libertado para que disfrutemos de la libertad. Estábamos bajo una sentencia de muerte, pero Jesús compró nuestra libertad derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Estábamos en un juicio, en un caso, y todo estaba en nuestra contra. Y entonces Jesús dijo, yo voy a tomar el lugar de él. Y entonces él se hizo culpable y nos hizo a nosotros inocentes. Así que el caso está resuelto, somos libres, no hay condenación para los que estamos en Jesús. Somos libres de la muerte, somos libres del pecado. La segunda parte del versículo dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Esto requiere esfuerzo. Permanecer en este lugar requiere intención, ¿no? Quiero decirte que alguien que está legalmente libre en Jesús puede ser engañado y puede estar en yugo de esclavitud. Y ahorita más adelante vas a ver que sí, ¿verdad? El verso termina diciendo: no se sometan al yugo de esclavitud. No se sometan al yugo de esclavitud. Yo creo que Magali aquí me va a entender lo que yo voy a decir. Una persona que su esposo estuvo acusado injustamente. ¿Y cuántos años estuvo en cárcel? 2 años. Entonces el mayor seguramente me está escuchando. Un abrazo. Y quien ha estado en cárcel sufriendo penurias, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar con él y él cuenta todo lo que él sufrió injustamente ahí en la cárcel. ¿Quién estuvo en un lugar de oscuridad, en un lugar quizás pasando penurias, quisiera volver? Sería como absurdo, ¿no? Y esa vez es lo que nos pasa a nosotros. Cristo nos ha hecho libres, pero ahí estamos esclavos nuevamente, cediendo esa libertad, tambaleando ante esa libertad que el Señor nos ha dado. Así que así nos pasa a nosotros. Hemos recibido a Cristo, hemos conocido la verdad, pero en algunas áreas de nuestras vidas seguimos viviendo como esclavos. Ahora, en la actualidad no luchamos quizás con esta
ese yugo de esclavitud del que Pablo le estaba hablando a los Gálatas, ¿verdad? De la circuncisión. No nos persiguen por eso. Aquí en el río de su presencia puedes asistir, puedes ser miembro de la iglesia y no te pedimos que te circuncides, ni tampoco te damos en la entrada un boleto así de donde dice, para ser parte del río de su presencia o para ser cristiano tienes que hacer esto y esto, o sí. Si alguien lo está haciendo, no es bajo la orden del pastor, ¿eh? Pero no estamos hablando ahora de esa esclavitud, porque no es en nuestra cultura, no tenemos problema con eso, ¿verdad? Pero hoy en el 2020 hay muchos yugos que pueden estar sobre nosotros, haciéndonos esclavos, impidiendo que podamos vivir una vida rendida en adoración a Dios. Así que es muy difícil adorar cuando estás siendo esclavo. Y quiero mencionar algunos yugos que podrían estar sobre nuestras vidas, algunos que yo he considerado que en este tiempo pueden estar esclavizándonos. Y podemos estar siendo esclavos de nuestras emociones. Podemos estar siendo esclavos de nuestras emociones. Yo antes, hace mucho platicaba esto con las mujeres. No, Dios nos hizo así. El Señor nos hizo seres emocionales, podemos reír, tenemos temor, a veces nos enojamos. Y no está mal en sentir, porque el Señor nos hizo así. Lo que está mal es que dejemos que estas emociones nos controlen y nos dominen. Lo que está mal es que dejamos que esas emociones nos lleven a hacer cosas que ofenden a Dios, que ofenden a los que están a nuestro lado. Podemos estar presos de la ira, del enojo, y cuando nos airamos o nos enojamos hacemos daño a los que están alrededor nuestro y estamos pecando. Entonces no es pecado sentir la emoción, es pecado lo que te lleva a hacer, lo que te conduce a hacer esa emoción. No podemos ser guiados por nuestras emociones. No podemos ser guiados por nuestros sentimientos. Nuestra guía es la palabra de Dios. Nuestra guía es el Espíritu Santo. Amén. Muchas veces estamos esclavos del temor, más en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que hay un espíritu de temor queriéndote paralizar, porque eso es lo que hace el temor. Dios te abre una puerta, ¿no? Dios se quiere llevar más profunda, Dios se quiere llevar más alto. Entonces empieza, ¿y si no puedo? Y el temor te paraliza. El enemigo te engaña y te dice, y estás pavorizado, tienes temor de qué va a pasar mañana, tienes temor de que si te vas a contagiar, tienes temor que si sale, tienes temor de que la economía, de todo, ¿no? Y eso te genera ansiedad. La ansiedad es estar preocupados por el futuro. Y nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. No hay que temer, no hay que estar ansiosos, porque podemos estar siendo esclavos de la ansiedad. Y qué difícil es vivir así, que no puedas descansar, que no puedas dormir tranquilo, que todo el tiempo estés con esa zozobra en tu corazón de que algo malo te va a pasar, que algo malo va a venir para ti. Bueno, yo quiero decirte que eventualmente va a pasar cosas malas, porque la Biblia lo dice. Entonces, pero no tienes que temer de eso, porque Dios te dijo, yo voy a estar contigo, yo he vencido al mundo, y en medio de la tribulación, en medio del problema, yo voy a estar ahí, en medio de la enfermedad, en medio de lo que puedas vivir, yo voy a estar ahí, yo voy a sostenerte, yo no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar. Entonces es una mentira si yo le digo ahora, no temas porque es que no te va a pasar nada, nunca, no. Estamos en el mundo y probablemente nos vamos a ver expuestos a situaciones difíciles, pero confiemos, Dios está con nosotros. No podemos ser esclavos de nuestras emociones, de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión. La depresión es vivir anclados en el pasado, deprimidos por lo que no pudimos lograr. No, el Señor nos quiere hacer libres. El Señor nos ha hecho libres. Si tú eres los que están aquí que me están viendo, los que están aquí y los que me están viendo, los que están aquí, yo creo que todos conocemos al Señor. Pero si hay alguien que me está viendo y no conoce del Señor, tú puedes ser libre por la fe en el Hijo de Dios, por Jesucristo. Y los que estamos aquí, ya somos libres. Ya eres libre. Ya está resuelto. Ya yo soy libre. No puedo estar siendo esclavo. Y como les decía, en esa primera parte, esclavo de nuestras emociones. No puedes permitir que tu adoración sea por lo que sientes. Es que yo sí hoy me siento bien porque me fue bien, porque sí hubo para comer, sí fluyó todo en casa, sí va bien con la persona que estoy ennoviado, o si no, todo se dio. No puedes, tu adoración no puede depender de eso.
no puedes ser esclavo de tus emociones. No puedes ser esclavo de la aprobación del hombre. Esto es algo que a veces tenemos. Que no eres tú, dejas de ser tú, pierdes tu libertad, tu esencia por querer agradar al hombre. Y realmente al único que tienes que agradar es al Señor. Y habrá momentos en que para agradar al Señor vas a tener la desaprobación del hombre. Por eso no puedes ser esclavo del hombre. Porque habrán decisiones que tengas que tomar que son para agradar a Dios, pero vas a perder amistades. Pero no puedes depender de eso. No puedes depender de la aprobación del hombre. No puedes vivir agradando siempre a todos porque nunca les vas a dar gusto, ¿verdad? Nunca vamos a poder complacer, ¿no? Y eso nos debe liberar a nosotros como líderes también, porque para tener a la gente contenta es muy difícil, ¿no? Nosotros tenemos que agradar al Señor y habrán algunas decisiones que el pastor vaya a tomar que no le va a agradar a usted, pero si le agrada al Señor, nosotros estamos tranquilos, porque a Él es quien tenemos que agradar. No podemos vivir impresionando todo el tiempo a los demás, ¿verdad? Aparentando un estatus, una posición, cuando en realidad estoy endeudado hasta aquí, estoy con las tarjetas hasta aquí, porque yo quiero aparentar que sí tengo para comprar el último iPhone, sí tengo. Hermano, yo le doy un consejo y es algo que hemos hecho mi esposo y yo: si no se tiene, no se compra. Y les aseguro que se puede vivir sin eso. No es necesario endeudarse. Hay decisiones que sí, que necesitas crédito, como una casa, algo así, ¿no? Que esté bien planeado, pero a veces nos endeudamos porque queremos seguir manteniendo nuestra posición y queremos seguir siendo parte de ese grupo de amigas en la universidad, de ese grupo de amigos en la escuela, y si yo me muestro como un poquito así que no tengo, me van a rechazar. No, libérate de eso, eres libre de la esclavitud, de la aprobación del hombre. También somos esclavos, y esto quizás encierra todo, esclavos de hábitos pecaminosos, esclavos del pecado. Podemos estar, la esclavitud también puede ser una adicción, podemos estar adictos a la pornografía, a la masturbación, a la fornicación, al alcohol. Pero Dios nos ha hecho libres, Dios te quiere hacer libre. Si tú estás diciendo yo tengo un hábito, y entonces, ¿sabes qué viene aquí ligado con esto? Que es esclavitud ¿a qué? A la culpa y a la condenación. Porque si es una adicción y sabes que no le agrada a Dios, caes en el pecado y luego entonces viene sobre ti la culpa y la condenación, y es un círculo vicioso, y ahí estás atado, ahí está encadenado, cuando Cristo ya te había hecho libre, cuando Cristo ya dio su vida para hacerte libre. Así que puedes ser libre de esa adicción, puedes ser libre de esa adicción. Otra esclavitud que ahorita en el 2020 es un yugo que está ahí sobre nosotros: el celular. Aquí lo tengo. Estoy en el púlpito y lo tengo porque estoy saludando a la gente bonita que está conectada, ¿verdad? Pero esclavos al teléfono, esclavos a las redes sociales, y la foto y a revisar, y si no le dieron me gusta, no, ya algo estoy haciendo mal o algo salió mal en la foto, ¿no? Y nos despertamos y lo primero que pensamos, más bien no pensamos cuando nos despertamos, ponemos la mano así y agarramos el teléfono. Bueno, yo estoy hablando por mí, seguramente usted no, usted es un santo, usted no tiene problemas con eso. Pero esto es algo que nos está esclavizando: el teléfono, la computadora, las series de Netflix. Miren, después le van a preguntar al pastor, él se vio un documental sobre Google, algo así, cómo todas estas aplicaciones están diseñadas para tenernos ahí como mensos. Es que están diseñadas para eso. Y yo sí, de repente digo, no, esto es diabólico. Porque te entra un punto en que estás ansioso si no estás viendo. De verdad. Podemos estar esclavos de esto. Las series de Netflix están hechas para eso. Se acaba un capítulo y claro que te van a dejar en la mejor parte. Y no era como antes, que veías y si estabas viendo una novela o algo, bueno, hasta el día siguiente. No, o sea, ahí tienes la posibilidad de seguir y amanecer acabándote la serie, ¿no? Ahora, está mal ver
televisión, estar mal ver Netflix, estar mal tener celular. No está mal, lo que está mal es que yo sea esclavo de él y que en vez de hoy tenía que orar y no lo hice porque puse en primer lugar algo, una conversación, si estoy en el teléfono, las redes sociales. Ahí es cuando estamos pecando, cuando toma el lugar de Dios y cuando dejamos de hacer lo bueno, cuando descuidamos nuestras relaciones que podemos hacer aquí por estar ahí, ¿no? ¿Saben que ahora las reuniones familiares, hay una casa donde tienen en la entrada una bandejita y todos tienen que dejar el teléfono ahí para que se pueda disfrutar, porque estamos en una mesa y todos estamos ahí, ¿no? Y ya no hay convivencia. Ahí está ¿y qué te pareció? Ahí mismo, ¿no? Tú estás en la esquina y estamos chateando, estando ahí cerquita, ¿no? Entonces podemos estar esclavos de eso. Podemos ser esclavos del dinero, amando a las riquezas. ¿Y está mal el dinero? No, a mí me gusta el dinero, porque sirve para comprar cosas que yo necesito, que yo quiero, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y a veces por amar tanto el dinero, nos volvemos esclavos. Ya no hay tiempo para el Señor porque estoy trabajando porque necesito dinero, ¿no? Podemos ser esclavos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de mi voluntad, de hacer lo que yo quiero. Eso es una esclavitud. Yo siempre quiero ganar, yo siempre tengo la razón. Soy adicto a eso, yo siempre tengo que tener la razón. Puedo ser esclavo, puedo estar esclavizado por una raíz de amargura que ha estado en mí porque no he perdonado, porque soy demasiado sensible, demasiado, aquí dicen mecha corta, aquí es que se dice mecha corta, ¿verdad? En colombiano, bueno, cerillito, fosforito medio, lo tocan y se enciende, nos encendemos, ¿verdad? Nos hay que tratar con pinza, ¿no? Y no olvidamos tan fácil si alguien nos agredió. Mira, hermanos, si no lo han hecho, lo van a hacer. Nosotros somos seres humanos que cometemos errores y aunque no querramos, vamos a ofender a la otra persona, nos van a ofender, pero hay que soltar. No puedo ser esclavo de eso. No puedo estar viviendo la vida diciendo, es que este se me hizo, es que este lo otro, ¿no? Y estás esclavo de eso y vas, ¿no? Y vas a la reunión y está la persona y mira cómo me está mirando. Y eso lo hizo, y la persona ni siquiera, tiene tiempo para pensar en ti. Pero ya tú te hiciste una película porque estás esclavo de esa amargura, de esa falta de perdón. ¿Alguno de ustedes se ha identificado con algo de lo que yo he dicho? Si te has identificado con algo de lo que he mencionado, quiero decirte que el Señor hoy te trajo a este lugar. El Señor hoy permitió que te conectaras a través de tu dispositivo para que seas libre, amén. No más esclavitud, no más esclavos. Cristo nos hizo libres, vivamos en libertad. ¿Cuántos quieren ser libres? Yo quiero ser libre, que nada me esclavice. Yo soy esclava del Señor, como decía María, nada más. Esclavos de Él, pero esa palabra suena como, ¿no? Pero es algo que hacemos por amor, ¿verdad? Y te preguntarás, ¿cómo hago yo? Bueno, yo quiero ser libre, o sí, Eni, yo cuando estabas enseñando esto, yo sí me identifiqué, y algo que me está esclavizando, ¿cómo le hago? Entonces yo aquí traje unos 15 puntos. Uy, son las 12:30, Enilda, como que... No, así me dice mi mamá cuando va a regañar, como Enilda María. ¿Sabían que así me llamo yo? Enilda María. Lo quería decir porque siempre me dicen Eni, pero yo me llamo Enilda María, ¿sale? Está bien que me digan Eni. Pero ese es mi nombre verdadero y mi apellido es Pérez Palacio, solo que me dicen Eni porque en México a nadie le dice cómo se llama. Siempre tiene que haber un diminutivo y Génesis es el apellido de mi esposo. Muy bien, no es cierto que tengo 15 puntos para mencionar. Es más simple y es más sencillo de lo que imaginas. No nos hacemos libres a nosotros mismos. La libertad es un regalo de Jesús que se nos da y que se recibe por fe. Pare de contar. No es tan complicado, no te tienes que ir a la villa, no tienes que ponerte de rodillas, no tienes que lacerarte. Se recibe por fe. Se recibe por fe. Amén.
Es por fe en Jesús. Naces de nuevo por fe y continúas la vida cristiana viviendo. Seréis verdaderamente libres. Así que si has conocido a Cristo, tú di conmigo, yo soy verdaderamente libre. No tengo que ser esclavo. Yo no puedo ser esclavo, porque yo soy libre en Cristo Jesús. Así que solo tienes que creer en Él. A lo mejor tú dices, bueno, sí es que yo creo, pero siento que como que no tengo tanta fe. Bueno, entonces la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ponte a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia y vívela. Lo chiquito que leas, vívelo, ponlo en práctica y verás cómo tu fe se va a aumentar. Bueno, es que yo la leo, pero no entiendo. Yo no entiendo. Que eso antes se perdonaba, pero ahora que tenemos acceso a todo lo que querramos, si tú no entiendes, tú vas a Google y te pones ahí, ¿qué quiere decir? Y va a aparecer un montón de cosas. Claro, tienes que ser sabio, ¿verdad? Para saber, porque luego aparece cada cosa, ¿no? Pero ya no es tan difícil, ¿no? Pero aún así tú dices, yo no entiendo. Entonces necesitas al Espíritu Santo que traiga esa revelación para ti. El Espíritu Santo es quien le da vida a la palabra en ti. Es quien te da esa revelación fresca. Pudo haberse escrito tanto tiempo, pudo ser una historia de tantos años, pero en ese momento cobra vida para ti porque ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Y ella misma, la palabra es viva, la palabra es eficaz. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo quiero que usted me diga, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros somos templo de Él? Entonces no puede ser que el Espíritu Santo está dentro de mí y yo estoy siendo esclavo. No tiene sentido, porque dice, ¿dónde está? Estaba hablando también del lugar, aquí está el Señor, somos libres. Pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Así que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Wow, somos libres, amén. Así que quiero terminar leyendo una vez más el versículo que leí al inicio. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres para adorar. Él nos ha hecho libres para disfrutar la vida en abundancia que Él ganó, que Él compró para nosotros con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que no más esclavitud. Hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Pues